Bien, pues la semana pasada Janine estuvo compartiendo con ustedes. ¿Quiénes estuvieron en la clase de la semana pasada? No se preocupe, nadie se quema si no vino. Aquí no hay exámenes, aunque yo haga mucha pregunta hoy, pero no se apure. Entonces estuvieron aquí con Janine la semana pasada y Janine inició la parte de lo que es la comprensión del texto. Y nosotros estuvimos viendo que en este estudio nosotros vamos a ver 3 partes en lo que es el estudio de la Biblia. ¿Cuáles son esas 3? ¿Quién las recuerda? La primera es fácil, ¿verdad? La observación o la comprensión del texto. Entonces, cuando terminamos con eso, pasamos ¿a qué? A la interpretación y después pasamos a la aplicación del texto. Entonces, Janine comenzó a trabajar con ustedes esa parte de la comprensión y a mí me toca continuarla en el día de hoy. Hablar de eso que es tan fundamental en nuestro estudio de la Biblia y que muchas veces nosotras pasamos tanto por alto. Y es el hecho de poder comprender lo que yo estoy leyendo. Y de la buena comprensión o la mala comprensión que yo haga, va a depender mucho la correcta o incorrecta interpretación, y de eso va a depender la correcta o incorrecta aplicación que yo pueda hacer del texto. Entonces, esta parte es bien importante. Entonces, antes de adentrarnos en lo que nos toca ver de la comprensión, yo quiero traerles algo con relación a Google. Google, el buscador, donde todas nosotras entramos a buscar absolutamente de todo. Si me salió una bolita en la cabeza, yo entro a buscar qué significa eso. Si me pica un dedo, yo entro a buscar qué significa eso. Si quiero alguna receta, ¿dónde voy? A Google, ¿verdad? Que me enseñe cómo hacer algo. Pero yo me di cuenta de que Google tiene una capacidad interesante. Y es que Google de alguna manera puede leer nuestra mente. Patricia, como que tú te equivocaste de sitio porque estamos en la iglesia, ¿cómo tú hablar de eso? Sí. Y yo le quiero traer algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo Google puede a veces leer nuestra mente. Por ejemplo, yo comencé a escribir y yo puse cómo entender y Google completó mis ideas con diferentes opciones, ¿verdad? A ver cuál de esas era la que yo iba a escribir. Me llamó mucho la atención, no sé si ustedes, la primera y la segunda, cómo entender a una mujer, cómo entender a las mujeres. Parece que eso es una búsqueda muy continua, es dura la cosa con nosotras, ¿eh? No nos damos cuenta, pero parece que es difícil. Y de tercero, ¿verdad? Cómo entender la Biblia, ¿ok? Yo no escribí nada, yo puse solamente cómo entender, no escribir más nada. También usted debe entender el inglés, las matemáticas, pero bueno, las primeras 3 son las que más me interesan a mí ahora. Yo puse después en Google cómo comprender, y fíjense que salió de primero de nuevo, cómo comprender a una mujer de nuevo. Justo, ¿será que es tan difícil de verdad? Tranquilo, no responda. Entonces sale de nuevo, ¿verdad? Pero ese no es nuestro punto, no nos interesa cómo entendernos a nosotras mismas, ¿verdad? Ya tenemos suficiente nosotras viviendo con nosotras. Entonces, pero si nos vamos casi al último, vemos de nuevo cómo comprender la Biblia. Está ahí de nuevo, entre las cosas más buscadas. Y puse ahora pasos para estudiar, y Google me completa la Biblia, ¿verdad? En primer lugar, gracias a Dios no apareció las mujeres ahí, pero sí apareció la Biblia. Y yo creo que esto nos muestra algo muy importante, porque lo que Google hace es que de acuerdo a lo que la gente busca, normalmente te presenta las opciones de búsqueda. Entonces la gente está buscando esto. Y eso muestra 2 cosas. Uno, revela que el saber cómo estudiar la Biblia es una necesidad que nosotras sabemos que tenemos. El conocer cómo estudiar la Biblia, nosotras sabemos que necesitamos aprender eso. Y no solo nosotras, todo el que está buscando. Y número 2, revela que muchas veces no sabemos cómo hacerlo y necesitamos ayuda. Y mucha gente lo que hace es recurrir a Google para que le enseñe cómo hacerlo y encontrar artículos, encontrar ideas y todo lo demás. Pero eso revela nuestra necesidad de poder entender y conocer la Biblia y revela que muchas veces nosotras no sabemos cómo hacerlo. Y algo muy importante, y esa palabra que está marcada ahí es una palabra a la que continuamente nosotras vamos a ir en esta noche, y es que nosotras necesitamos aprender
a estudiar la Biblia y prestar atención a sus palabras. Muchas veces nuestro problema es nuestra falta de atención. Pasamos sin saber que pasamos. La estamos leyendo y si somos honestas, nuestra cabeza está en otro sitio. Yo no sé cómo tenemos esa capacidad, pero lo hacemos porque yo lo he hecho, de estar leyendo la Biblia, leyéndola literalmente y al mismo tiempo estar pensando en otra cosa. ¿Solo me ha pasado a mí? Gracias. Nosotras necesitamos prestar atención a sus palabras. Y muchos de los problemas que nosotros vemos hoy de la falta de conocimiento de las Escrituras es esto, es la falta de atención a la Biblia. Y yo me encontré con un artículo que me pareció muy interesante que escribió el doctor Moller, que él hablaba sobre la ignorancia bíblica. Y en ese artículo él ponía algunos hechos de algunas encuestas que se hicieron en Estados Unidos con relación a qué tanto la gente conocía o no la Biblia. Y miren lo que salió de esta encuesta. Solo un poco más de la mitad de los encuestados podían nombrar los evangelios. ¿Se lo saben los evangelios? Sí, piénsalo, no me lo digan, vamos a ver. Solo un poco más de la mitad de los encuestados podían nombrar los evangelios. El 60% de los encuestados no pudieron nombrar 5 de los 10 mandamientos. Piensa a ver cuántos tú te sabes, porque quizás tú no te sabes o yo no me sé los 10, vamos a ver. 82% creía que ayúdate que yo te ayudaré es un versículo bíblico. Quizás yo estoy trayendo luz a tu vida ahora, no es un versículo, no está en la Biblia, por eso lo has buscado tanto y no lo encuentras. Ayúdate que yo te ayudaré no es un versículo, pero muchos creían que sí. Y 50% pensó que Sodoma y Gomorra eran marido y mujer. Señores, esto no es un invento, ¿eh? Esto no es, yo no me inventé eso, yo no me lo inventé. Eso es un artículo y tú puedes ir a la encuesta y verlo, que genuinamente Sodoma y Gomorra eran marido y mujer, pasaron pruebas de fuego ese matrimonio. Un matrimonio bien probado. No, pero nosotros quizás podemos ver esto como una exageración y nos da risa. Pero pensemos en nosotras. Pensemos en nuestra vida. Pensemos en nuestro conocimiento de la palabra. ¿Qué tanto nosotras conocemos la palabra de Dios? Quizás no estamos ahí. Quizás yo estoy clara de que Sodoma y Gomorra no eran marido y mujer, que eran hermanos. No, mentira. Era a ver si están escuchando. Pero quizás nosotras no estamos donde deberíamos estar en nuestro conocimiento de la palabra. Y tenemos años y años y años estudiando la Biblia y a veces seguimos en el mismo lugar. Porque no estamos prestando atención a sus palabras. Y miren lo que dice Proverbios 4 del 20 al 21. Dice, hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Y el proverbio nos manda a hacer esto, a prestar atención a sus palabras y a inclinar nuestro oído a sus razones. Y el mismo Albert Moller, que escribió el artículo del que les compartí las estadísticas, decía, no creeremos más de lo que conocemos y no viviremos más alto de nuestras creencias. Y cuando a mí realmente esa frase me pareció como muy certera y muy poderosa también. Nosotras no vamos a creer más de lo que conocemos, porque mis creencias, ¿en qué están basadas? En lo que yo conozco, ¿verdad? Entonces lo que yo conozco afecta a mis creencias, pero mis creencias, ¿qué va a afectar? ¿Mi manera de qué? De vivir. Yo no voy a vivir más alto que aquello que yo creo.
Entonces, nuestra falta de conocimiento de la Biblia no es algo pequeño, no es algo sencillo, no es algo trivial, es algo importante para la vida de nosotras como creyentes. Y yo quería, y mientras pensaba en este tema, Dios puso como algo en mi corazón que no necesariamente tiene que ver con la comprensión y las diferentes estrategias que nosotras podemos usar para comprender, pero sí con algo que nosotras no podemos perder de vista, y es esto. Nosotras no podemos perder de vista el bosque por los árboles. Y esa es una frase que se usa mucho, que a veces nos perdemos lo grande, el panorama general, por los detalles que lo componen. Y saben que a veces a nosotras nos pasa eso en nuestro estudio de la Biblia. Nos perdemos el bosque por los árboles. Todas las técnicas y estrategias que yo pueda usar para conocer mejor la Biblia son buenas. Son buenas porque me ayudan a eso. Pero yo no puedo perderme de vista el propósito de mi estudio de la palabra. ¿Y cuál es ese propósito? Conocer a Cristo y encontrarme con Él y tener una relación de intimidad con Él. Y mucho de nuestro problema a veces es que nos quedamos en los árboles. Nos quedamos en las estrategias, nos quedamos en lo que necesito hacer. Pero yo pierdo de vista que el estudio de la palabra no es algo mecánico, no es agarrar un libro de matemática, terminar un ejercicio y ya terminé. Es un libro que me muestra a Cristo. Es un libro que me habla de Dios. Y cada vez que yo voy a la palabra, yo debo ir con el corazón y la intención de encontrarme con Él. Y yo te pregunto si ese ha sido tu caso. Si tú examinas tu vida ahora mismo y tú piensas en tu tiempo en la palabra, ¿tú pudieras decir que tú has estado yendo a la palabra para encontrarte con Cristo? ¿O tú has estado yendo a la palabra simplemente para cumplir un deber cristiano? Pero no para hacer crecer una relación. La relación más importante que nosotras tenemos, nuestra relación con Cristo. Cuando tú vas a la palabra, ¿qué tú vas a encontrar para que la Biblia te diga inmediatamente lo que tienes que hacer o que tienes que dejar. O tú vas con el deseo y el corazón abierto para ver a Cristo reflejado en ella. Y esta mañana yo estaba orando y orando por esta clase, orando por el material, yo lo había preparado ya. Y una de las cosas que yo le decía al Señor, le decía, Señor, si hay algo de esa clase que tú no quieres, yo te pido que tú me tráelo a mi mente y quítalo. Y si hay algo que tú quieres, afírmame en eso. Y me pasó algo después que quise compartirlo con ustedes, luego de haber orado un rato después. Y yo estaba revisando mi Twitter, ya yo había preparado esta clase hace varios días. Y yo me encontré con este tweet, que yo se lo voy a traducir ahora, que dice que es posible ser un gran estudiante de la Biblia, de las Escrituras, y como quiera perdernos el bosque por los árboles. Y a mí me impresionó, honestamente, el encontrarme exactamente con eso después que yo lo había preparado. Y para mí fue una confirmación de que Dios quería traer esto aquí hoy. De que nosotras no perdamos de vista el árbol que es Cristo. De que nosotras no lo perdamos a Él de vista cuando nosotras vayamos a estudiar su palabra. Cuando apliquemos todas estas técnicas y todas estas enseñanzas, que nosotras vayamos con Cristo en mente. Y Jesús mismo lo dijo, que la palabra se trata de Él. Él le dijo a los fariseos, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Ustedes quieren vida eterna y ustedes examinan las Escrituras para encontrarla. Pero ustedes no vienen a mí, aquel que tiene esa vida eterna. Que no nos pase eso a nosotras. Que nosotras sí vayamos a Él.
que nosotras no lo perdamos a Él de vista ni un solo momento cada vez que vayamos a la palabra de Dios. Miren lo que dice el Salmo 19:9. Yo quisiera pedirle a alguna de ustedes que pudiera leerlo. Justo tú tienes el micrófono ahí. ¿Quién quisiera leerlo? El Salmo está aquí, no tienen que buscarlo. Allá detrás. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Salmos 19:9. Amén. Dice que la palabra de Dios, ¿verdad? Es deseable más que el oro. Pero miren esto, el conocimiento bíblico es mucho mejor que el oro cuando alimenta nuestra confianza en Dios. De lo contrario, solo alimenta nuestro orgullo. Sí, sus juicios son deseables más que el oro, pero cuando su palabra alimenta mi relación con Cristo. Si no hace eso, yo simplemente estoy llenando mi cabeza y estoy llenando mi orgullo. Y nosotras no queremos cabezas llenas y corazones vacíos. Queremos ambas cosas. Y la única manera de hacer eso es ir a su palabra continuamente a encontrarnos con Él. El Salmo 73:28 dice, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. Para ti y para mí estar cerca de Dios es nuestro bien. Aunque no siempre lo pongamos tanto en práctica. Pero esa es la verdad. Tu bien y mi bien es estar cerca de Dios. Entonces, con eso en mente, con la idea en mente de que yo no puedo perder de vista que mi propósito en estudiar la palabra es encontrarme con Cristo, vayamos entonces a seguir viendo la comprensión del texto y qué podemos hacer para lograr comprender el texto. Entonces, hubo algunas cosas que Janine compartió con ustedes la semana pasada y ella estuvo viendo, yo sé que revisaron lo de las diferentes traducciones de la Biblia, ¿cierto? El poder ver distintas traducciones que te puede ayudar a comprender mejor un texto. Ella estuvo viendo también con ustedes el ver la Biblia con un panorama general. Y sé que le trajo como una imagen, ¿verdad? Que tenía diferentes fotos pequeñas y cada una de esas fotos pequeñas formaba una misma imagen. Y que cuando yo voy a ver una de esas fotos, yo no puedo perder de vista la imagen completa. Y eso es parte de lo que nos ayuda en nuestro proceso de comprensión. Pero hay algunas otras cosas que son las que estaremos compartiendo en el día de hoy que pueden sernos útiles a la hora de yo poder comprender mejor el texto, entendiendo que la comprensión es la base de mi estudio. Todo lo demás que yo vaya a hacer, yo lo voy a construir sobre eso. Si la base me quedó mal, ¿qué va a pasar? Toda mi construcción va a quedar mal, va a quedar media chueca, ¿verdad? Y esto en la medida en la que lo vamos haciendo, vamos aprendiendo. Es como, la verdad, se desarrolla como un músculo, vamos a llamarlo así para eso. Mientras más lo haces, más fácil se te va haciendo. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y lo primero que nosotros vamos a estar viendo hoy que ayuda en ese proceso de la comprensión es buscar las palabras e ideas repetidas que un texto me presenta. Y la verdad es que las ideas repetidas y las palabras repetidas en el texto son como un mapa que nos ayudan a ir trazando el camino por donde el texto nos quiere llevar. Y va preparando el terreno para nuestra correcta interpretación. Nos ayuda a ver qué me está diciendo el texto que es importante. Porque las cosas no se repiten porque sí. Si hay una palabra que continuamente está siendo repetida en un texto, es porque esa palabra juega un papel importante en ese texto que yo estoy viendo. Y nosotros vamos a ver textos y pasajes también donde hay ideas recurrentes. Y si hay ideas recurrentes es porque esa idea que se presenta o ese tema que se presenta una y otra vez es un tema importante. Y nosotros tenemos que tener eso en cuenta a la hora de poder estudiar las Escrituras y poder prestar atención. Para encontrar esto, yo necesito prestar atención.
Porque a veces es muy fácil, pero hay otras veces que no necesariamente es tan fácil o tan evidente. Una pregunta, y esto es un paréntesis que tiene que ver con esto. ¿Quiénes recibieron lo que se iba a hacer para la clase de hoy? Un correo. Ok, la mayoría lo recibió. ¿Quiénes lo trajeron? Lo que hicieron. Parte de esa mayoría, ok. Porque la idea es que ustedes hayan hecho esto ya en sus casas y aquí más adelante vamos a aplicar todo esto que vamos a ver ahora a nuestro pasaje de Colosenses del día de hoy. Entonces aquí en esa parte yo voy a necesitar ayuda de ustedes y vamos a estarlo haciendo juntas. Entonces lo primero que yo debo tener en cuenta es buscar las palabras e ideas repetidas en el texto. Otra cosa que yo debo buscar en el texto y lo más importante es qué me muestra sobre Cristo, su carácter y su obra de redención. Nosotras vimos hace un ratico que Cristo mismo decía que las escrituras daban testimonio de ¿quién? De Él. La palabra apunta a Él, la palabra se trata de Dios desde de principio a fin. La palabra cuenta una historia, la historia de la redención. Y yo debo buscar eso en cada texto que yo esté estudiando. ¿Cómo ese texto me muestra a Cristo? ¿Cómo me muestra el carácter de Dios? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está enseñando? Hay ocasiones en las que es totalmente evidente porque te lo dice tal cual. Pero hay otras donde yo voy a tener que pensar un poquito más y analizar y prestar atención y ver cómo este texto me está mostrando el carácter de Dios. Cómo este texto me está mostrando a Cristo. Cómo me habla de esa historia de la redención. Y en mi proceso de comprender el texto, yo necesito prestar atención a esto. Otra cosa que yo debo ver es cuáles son las ideas confusas. La verdad, hay momentos donde estamos leyendo la Biblia y hay cosas ahí que yo digo, ¿qué? O sea, yo no entiendo de una primera instancia o de una segunda leída o de una tercera leída qué significa eso. ¿Qué me está diciendo ahí? Y en ese proceso de ir leyendo repetidas veces el texto que yo voy a estudiar, yo debo marcar, esto que está aquí yo no lo entiendo. Yo no sé qué está diciendo ahí. Y tú le puedes poner un signo de interrogación al lado, tú lo puedes marcar, tú puedes hacer la pregunta como tú quieras o te sea más fácil. Pero la idea es que tú prestes atención y tú pienses y te preguntes, ¿por qué él está diciendo eso? ¿Qué él le está queriendo decir cuando dice eso? Y quizás tú no tengas la respuesta en el momento, pero ya tú sabes que esa es una inquietud que tú debes buscar responder o que el texto te responda a la hora de tú interpretarla y que más adelante vamos a estar viendo esa sección. Entonces marcamos y separamos aquellas cosas que no entendemos. Otra cosa que nos ayuda también es usar un diccionario, algo tan sencillo. El diccionario nos ayuda a darle un sentido más amplio a nuestra comprensión del texto, tanto de palabras que no conocemos. A veces hay palabras que quizás tú nunca en tu vida has escuchado y están ahí en un texto, tú buscas lo que significa. Como otras palabras que tú las usas frecuentemente, pero que tú no necesariamente sabes cómo darle una definición. Y a veces buscar lo que eso significa, ustedes no se imaginan la claridad que solamente el buscar una palabra en el diccionario, no en un diccionario bíblico, un diccionario normal, nos ayuda en nuestro proceso de comprensión. Y finalmente, expresar con nuestras propias palabras. Y eso a veces es la parte más difícil. Cuando yo digo que ya leí varias veces, ya marqué, ya subrayé, ya me pregunté. Ahora, en una hoja en blanco, ¿qué yo leí? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo eso que yo leí, yo puedo expresarlo con mis propias palabras? Y si yo no puedo hacerlo, yo necesito volver atrás porque todavía yo no he comprendido el texto. Porque la comprensión es sencillo, es ¿qué dice? Si yo no puedo decir lo que me está diciendo, entonces yo no puedo poner un check en la parte de la comprensión. Y a mí me pasó algo interesante que me acordé de eso con esta parte, y es con mi hijo más pequeño que se llama Isaac.
nosotros casi todas las noches nos sentamos antes de dormir a leer la Biblia. Ellos tienen una Biblia de niños y yo me siento a contarles la Biblia, ¿verdad? Porque ellos todavía no están en una edad donde yo pueda leerle párrafos extensos y no perder su atención. Entonces, una de las cosas que estábamos viendo era cuando Dios abrió el mar para el pueblo de Israel. Entonces, imagínense contando esta historia de que Dios abrió el mar para el pueblo de Israel y todo muy bien ese día y se lo sabían todo. Yo le pregunté al otro día, cuando nos sentamos a leer la Biblia nuevamente, yo siempre trato de hacerles preguntas del día anterior para ver qué cosas se quedaron. Tú puedes ver qué cosas se quedaron en la mente de ellos. Si yo comienzo a hacerle preguntas y ellos están respondiendo súper bien, y yo estoy contenta porque están prestando atención, están oyendo. Y en una yo pregunto, ¿y qué abrió Dios? Y dice mi hijo más chiquito, la puerta. Entonces, no, Dios abrió el mar, es un camino el mar. Pero él dijo que Dios había abierto la puerta, ¿verdad? Entonces, ahí yo me di cuenta que él no había comprendido bien esa parte todavía. Entonces, es importante cuando nosotros nos hacemos preguntas de eso que ya hemos leído. Y cuando nosotras buscamos plasmar en nuestras propias palabras el texto que hemos estudiado. Entonces, esos son los principios. Ahora vamos a ver con qué se come eso, ¿verdad? Como decimos aquí. ¿Cómo lo hacemos en un texto bíblico? Y vamos a leer ahora Colosenses 1 del 24 al 29. Vamos a ir haciendo cada uno de estos pasos y luego vamos a finalizar hablando de qué nos está diciendo y qué nos enseña este texto. Así que yo quisiera pedirles a alguna de ustedes que me ayude a leer el pasaje de Colosenses 1, 24 al 29. ¿Quién se anima? Aquí delante hay una valiente. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, anunciamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Amén. Ese es el texto que estaremos cubriendo en el tiempo que nos queda. Y yo quiero que juntas ahora apliquemos estos principios, el encontrar palabras e ideas repetidas, en encontrar temas repetidos, el ver cómo Cristo está reflejado en este texto y el poder expresar con nuestras palabras. Así que yo quiero preguntarles, quizás tú no lo trajiste aquí tu material, pero lo puedes ver en pantalla. ¿Cuáles palabras ustedes encontraron que el texto repite por lo menos 2 veces? A ver allá atrás. ¿Cuál? Vosotros, ¿verdad? Nosotros, muy bien, es una palabra bien repetida en el texto. ¿Qué otra palabra encontramos? A ver allá atrás. Misterio. Misterio es una palabra que se repite también en el texto. ¿Cuál otra? Santos, ¿bien? Hombres, ajá, muy bien. Gloria, ajá. Dios, una palabra bien repetida en todo este texto. Todos, ajá. Iglesia, ¿verdad? Cristo, y usted dijo un importante, sufrimientos. Muy bien. ¿Cuál otra? ¿Alguien tiene alguna otra? Poder o poderosamente, ajá. A fin de, bien. Ok, excelente, muy bien. Yo tengo aquí algunas que yo marqué aquí, ¿verdad? Y nosotros vemos
sufrimientos, aflicciones, es la misma idea. Ustedes, repetida continuamente, Cristo, su cuerpo, iglesia, lo mismo, misterio, gloria. Entonces vemos a Cristo de nuevo, todos los hombres, todo hombre. Entonces estas palabras que nosotras encontramos aquí en el texto nos están diciendo algo. Nos está hablando, nos da una idea de qué está hablando el texto, qué cosas son importantes aquí. Esas son las palabras, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles temas ustedes pudieron notar que el texto presenta? Aquí se pone como más difícil, ¿verdad? No es tan fácil aquí como la palabrita. Vamos a ver, Ingrid. Excelente. Ajá. Exactamente, los sufrimientos y padecimientos del apóstol Pablo por los santos. Muy bien. ¿Qué otro tema? La proclamación y la predicación de la palabra. Excelente, muy bien. ¿Qué otro tema vieron ahí? ¿Perdón? Cumplimiento de la palabra, ¿ok? ¿Qué otro tema? Ok, que Cristo nos presenta sin tacha. A ver, ¿qué más? El misterio revelado. Excelente, muy bien. Excelentes intervenciones. Aquí yo puse algunos, sufrimientos de Pablo por los santos, la colaboración de Pablo por la iglesia, la encomienda de Pablo, Cristo como el misterio revelado, la proclamación de Pablo y el poder que obra en él. Estos son solamente algunos de los temas y fíjense que esto podemos presentarlo de muchas formas distintas. O sea, la forma en la que yo lo estoy expresando no es la forma. Ustedes pueden tener otras palabras para poder expresarlo, no necesariamente las mismas que yo uso, siempre y cuando, ¿verdad? No digamos que está hablando de arroz con mango aquí, porque no tiene nada que ver con el texto, aunque usted lo diga muy bonito. Siempre y cuando lo que yo esté diciendo sea congruente al texto. Bien. Ideas confusas, y en este texto no es tan difícil encontrar ideas confusas. ¿Quién encontró por lo menos algo que llamó su atención y que no entendieron muy bien? Lo que falta de las aflicciones de Cristo, ¿verdad? Yo creo que esa es la idea confusa de todas las que pudieron leer el texto. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué es lo que Pablo está diciendo cuando él dice que él completa lo que falta con sus sufrimientos de las aflicciones de Cristo? O sea, ¿qué es eso? La verdad que, créanme, esa no es una pregunta que ustedes han tenido solamente. Esto se ha venido discutiendo a lo largo de los años entre todos los teólogos. ¿Qué otra pregunta, qué otra duda encontraron en el texto? A ver, hay otra cosa ahí también, que si ustedes lo piensan, pudiera ser una idea confusa. El misterio que ha estado oculto. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Pablo me habla de Cristo como un misterio que había estado oculto? Uno lo lee y uno dice así, claro, el misterio revelado, Cristo el misterio revelado, lo dice ahí. Pero ¿qué significa eso? ¿Sabemos lo que significa que Cristo es el misterio que ha sido revelado? Entonces, exactamente esas fueron las dos ideas que yo traje ahí también. ¿Cómo puede Pablo completar lo que ya Cristo ha hecho? ¿Y por qué Pablo habla de Cristo como un misterio entre los gentiles? Ahora, ¿cómo podemos ver a Cristo en el texto? A ver. En todo el pasaje del 24 al 29, nuestro pasaje del día de hoy. Okay. Yo vi a Cristo, es el encarnado, como el afligido, como el sufrido por su iglesia y como la esperanza de gloria. Ok, excelente. ¿Quién más? ¿Qué otro aspecto de la historia de redención o del carácter de Cristo pudieron notar y encontrar en ese texto? A ver, pueden leerlo de nuevo rapidito si lo tienen ahí. Yo vi una mano por aquí, ¿no?
A ver, ¿alguien más? Isabel. Exacto, Cristo como el mensaje, como el objeto de nuestra proclamación. Miren lo que yo puse aquí sobre cómo nosotros encontramos a Cristo en ese pasaje. Cristo es digno de los sufrimientos de Pablo. O sea, nosotros podemos ver a Cristo como aquel que es digno de que Pablo esté sufriendo. Cristo sufrió aflicciones, nosotros lo vemos ahí en ese pasaje también. Dios nos pone a servirles donde Él quiere, porque ahí dice en el pasaje que estuvimos viendo del 24 al 29, dice, conforme a la administración de Dios, yo fui hecho ministro, dice Pablo. O sea, Dios lo puso donde Él estaba. Dios es el que nos pone, el que nos mueve. Cristo como la esperanza de gloria y Cristo como el objeto de nuestra proclamación. A Él nosotros proclamamos. Y estas son solamente algunas. Hay muchas más que pudiéramos ver y pudiéramos presentarla de diferentes maneras. Ahora la pregunta más difícil, ¿verdad? A ver si pasan o se queman en el examen. ¿Cómo podemos expresar ese texto con nuestras propias palabras? ¿Cuál de ustedes que quizás ya hizo ese estudio, ¿verdad? En su casa, se anima a compartir cómo puede expresar lo que dice el texto con sus palabras? A ver. Porque, hermano, lo que quiero es que entiendan que todo es para beneficio de ustedes. Todo lo que Cristo hizo es para garantizar la gloria de Dios en sus vidas. Bien, ok, eso es como un resumen de lo que Pablo estaba diciendo. ¿Quién más? A ver, aquí, detrás hay otro, ok. Sí, solo un segundo. Dios encomendó el misterio de la gracia, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria, a Pablo, para ser proclamada a todo hombre, gentil, entre comillas. Ajá. Esto por el poder y la voluntad de Dios y la obra de Cristo por su iglesia. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Una última que quiera compartir cómo expresó con sus palabras aquí delante. Hay el micrófono para que se pueda escuchar. Es mi primera clase hoy que he venido, pero conozco bastante el texto. Quiero decir que yo entiendo también el privilegio que Pablo nos explica que tenemos nosotros en esta época donde ya Cristo vino, sufrió, murió, porque en el Antiguo Testamento se estaba esperando, pero ya está develado porque Cristo nació por nosotros y murió también por nosotros. Eso yo entiendo que quiere decir el texto. Ok, perfecto. Gracias por la intervención. Yo lo puse de la siguiente manera. Pablo se alegra de sus sufrimientos por los creyentes y con su carne él completa las aflicciones de Cristo, haciendo su parte por la iglesia de la que él fue hecho un ministro para proclamar a Cristo, quien es el misterio revelado. A ese misterio es que Pablo proclama y lo hace amonestando y enseñando y esforzándose según el poder de Dios que obra en él. Eso es como un resumen de todo el texto de Colosenses 1, del 24 al 29. Y todo esto nosotros podemos hacerlo mientras estamos estudiando el texto. Y en la medida en la que lo hacemos, nos podemos ir dando cuenta de las riquezas que nosotras podemos obtener de la palabra de Dios, que están ahí, pero yo necesito buscarlas, yo necesito cavarlas, yo necesito encontrarlas. A veces queremos que simplemente nos salte todo a simple vista. Yo a veces le digo a mi esposo, me encantaría tocar guitarra, no aprender. No quiero aprender a tocar guitarra, pero me gustaría saber. Y a veces queremos eso con la Biblia, nos encantaría sabérnosla, pero no dedicar el tiempo que esto requiere para eso. Y sí, es una inversión de tiempo. Requiere tiempo, pero esa es la palabra, es una inversión. Yo no estoy perdiendo el tiempo, yo lo estoy invirtiendo. Cada vez que yo lo uso en hacer esto, en profundizar, el que tú estés marcando palabras repetidas, ideas confusas, tú no estás perdiendo tu tiempo con eso. Tú tienes un propósito, tú no te vas a olvidar del bosque por los árboles, pero tú tienes que toparte con los árboles también, sin perder de vista el bosque. Y eso lo hacemos cuando hacemos esto. Entonces, ¿qué nos dice y qué nos enseña este texto?
de Colosenses 1, 24 al 29. Yo no sé si ustedes mientras lo estaban leyendo notaron el corazón del apóstol Pablo. A mí me llamó la atención increíblemente mientras estudiaba este texto el corazón de este hombre. Un corazón que amaba genuinamente a los demás. Miren cómo él comienza y dice, ahora yo me alegro de mis sufrimientos por ustedes. O sea, yo me alegro, yo me gozo de estar sufriendo por causa de ustedes. Ustedes saben lo interesante, es que Pablo no conocía a estas personas. O sea, tú dirías, bueno, sí, yo me puedo alegrar por mis sufrimientos que son en beneficio de mi hermana, a quien yo amo, que está ahí, que la conozco. Pablo no conocía a estos creyentes. Y él dice que él se alegra y se goza por sus sufrimientos por esos creyentes. Y miren a qué nivel Pablo sufrió. Si alguien puede buscar 2 de Corintios 11 del 24 al 25, por favor. Para que nosotros veamos que los sufrimientos de Pablo por causa de los otros no fueron poca cosa. Alguien lo tiene allá detrás para leerlo rapidito. La cita es 2 a los Corintios 11 del 24 al 25. ¿Puedo leer? Sí, por favor. De los judíos 5 veces he sido recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. ¿Ustedes están escuchando? No es poca cosa lo que Pablo pasó. Y él dice que todo eso, todo naufragio, toda persecución, todo azote, toda hambre, todo desvelo que él pasó por causa del evangelio y por amor a los otros, a él lo alegran. Y yo me pregunto si nosotras tenemos ese corazón. Nosotras tenemos un corazón que genuinamente puede amar a Dios de esa manera, porque para yo amar así al otro, yo tengo que amar a Dios aún más. O sea, esto no es fabricado, esto es algo que solamente Dios puede producirlo. Y Pablo era un hombre que amaba a su Señor y era un hombre que amaba a los demás. ¿Y cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro amor por los otros? ¿Estamos nosotras dispuestas a incomodarnos, ni siquiera a padecer desvelo, a padecer azote, a padecer naufragio? No, a incomodar un poco nuestra agenda por amor a mi hermana. Eso nos cuesta, porque nos falta amor. Y nosotros vemos aquí en Pablo un hombre que amaba a Cristo y amaba a los demás. Y se alegraba en sus sufrimientos. Miren ahí sufrimientos, ¿verdad? Una de las palabras que vimos que era común en este texto. A veces nosotras vivimos muy centradas en nosotras mismas. Y estamos tan enfocadas en nosotras que se nos hace muy fácil perder de vista a los demás. Y siempre estamos pensando, ¿cuánto me va a costar? Si somos honestas, esa es mi primera pregunta. ¿Qué yo voy a perder con esto? Cuando Cristo lo perdió todo. Por amor a nosotras. Y cuando nosotros vemos aquí en Colosenses el ejemplo de Pablo, un hombre que estaba dispuesto a sufrir por amor a los demás. Pero también en nuestros sufrimientos, en nuestras aflicciones, ¿quién brilla? En medio de una tempestad, en medio de algo que azota mi vida, ¿quién brilla cuando yo estoy sufriendo? ¿Brilla Cristo o brilla mi amargura? En medio de tu dolor, ¿a quién tú proclamas? ¿A quién tú muestras? ¿A quién tú reflejas? En medio de tus sufrimientos. Dios ha diseñado nuestro sufrimiento no solo para mi propia edificación, sino también para el bien de la iglesia. Y nosotros vemos en el texto continuamente la palabra iglesia repetida una y otra vez.
y el avance de su reino, ya sea que suframos mientras cruzamos los océanos o la puerta de nuestro vecino u oficina, por llevar el evangelio, por proclamarle a Cristo a otros, por hacer que Cristo brille en medio de mi dolor y de mi aflicción. Y si nosotros seguimos con el texto, ¿verdad? Viene ahora esa parte que nos parecía confusa, donde dice, y en mi carne, ¿verdad? Él dice que se alegra de su sufrimiento, pero Pablo continúa, dice, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, otra vez la iglesia, que es la iglesia. Y de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes. Ahora, ¿qué significa eso de que Pablo está diciendo que en su carne él completa las aflicciones de Cristo? Porque no se supone que la obra de Cristo está completa en la cruz y él dijo y terminó y consumado es, hecho está, ya no hay más nada que hacer. ¿Cómo Pablo puede decir que algo le falta a esto? Y la explicación de este texto es la siguiente. Como la obra de Cristo fue total y completa en la cruz, eso que Pablo está tratando de completar de las aflicciones de Cristo, esos sufrimientos no son para salvación, sino para proclamación. Pablo sabe que sus sufrimientos no van a traerle redención a la iglesia. Pablo sabe que sus sufrimientos no van a traerle salvación a absolutamente nadie. Pero él sí sabe que sus sufrimientos pueden contribuir en la proclamación del evangelio. Y Cristo partió y él completó su obra de redención, pero nosotros los creyentes seguimos aquí y seguimos sufriendo. Y sufrimos por su obra y por llevar el evangelio. Y Pablo entendía esta verdad y sus sufrimientos eran por proclamar el evangelio. Y él estaba dispuesto a llegar a donde sea para llevar a Cristo y a sufrir lo que sea para llevar a Cristo. ¿Cómo está nuestra predicación del evangelio? Y a mí de manera personal me confronta esto. Que me muevo entre creyentes, que trabajo entre creyentes, mi familia creyente, o sea, ¿estoy yo genuinamente predicando a Cristo? ¿Estoy yo sufriendo aflicciones de alguna manera por proclamar el evangelio? ¿O sufriendo oposición por proclamar el evangelio? Pablo entonces habla y dice que él fue hecho ministro, ¿verdad? Conforme a la administración de Dios. Dios lo puso ahí, pero fue para algo, para llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio, miren la palabra misterio, que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Qué significa que Cristo era un misterio para los gentiles? El Mesías, el Cristo, alcanzaría al pueblo no judío y habitaría en personas no judías y le daría la promesa de Abraham, la esperanza de gloria en el reino de Dios junto a todos los santos. Los judíos no podían pensar que Cristo iba a venir para los gentiles y que iba a traer salvación a los gentiles. Y Dios tenía esto que Él ya sabía que Él iba a hacer. Él lo tenía oculto, Cristo, este misterio, la gloriosa verdad de que el Mesías iba a venir a traer salvación, no solo a los judíos, a ti y a mí que somos gentiles. Y no solo que iba a traer salvación, sino que Él iba a pasar a habitar en cada una de nosotras. Qué glorioso, mi hermana, es que Cristo habita en nosotras. Es que el Dios del universo, Cristo Jesús, estaba aquí en la tierra y dijo, les conviene que yo me vaya. Porque Él iba a pasar a vivir en nosotras. Y ese misterio revelado era eso. Cristo trayendo salvación a nosotros los gentiles y Cristo habitando en cada una de nosotras.
Entonces, el pasaje va terminando y dice, a Él, a ese Cristo, a ese misterio revelado, a ese que está por encima de todas las cosas, a Él nosotras proclamamos. Cristo es el objeto de nuestra proclamación, no nuestras ideas, no nuestras estrategias, no nuestra sabiduría. Cristo es aquel a quien nosotras estamos llamadas a predicar. No estamos llamadas a predicar nuestras propias ideas o teorías, no estamos llamadas a predicar un grupo de reglas y normas de conducta. Estamos llamadas a predicar a Cristo y su obra de redención, porque las reglas y las normas nunca han cambiado el corazón de nadie. Y ese Cristo es al que nosotras estamos llamadas a predicarle a otros, pero ese mismo Cristo es al que nosotros estamos llamadas a predicarnos a nosotras mismas una y otra vez, recordándonos la verdad del Evangelio. A veces pasamos mucho tiempo escuchándonos a nosotras mismas y las mentiras de este mundo en vez de predicarnos la verdad de la cruz. Y Pablo proclamaba a Cristo, lo proclamaba a otros, que es la idea principal de este texto. Pero yo estoy segura de que Pablo proclamaba a Cristo en su vida también. Y se recordaba a Cristo una y otra vez. Y a Él nosotros estamos llamadas a proclamar. Y Pablo dice finalmente que Él lo hacía de dos formas. Él proclamaba a Cristo. ¿Y cómo lo hacía? Lo hacía amonestando y lo hacía enseñando. Y lo hacía a todos los hombres. Miren cómo se repite continuamente en este texto esa palabra, a todos los hombres, sin acepción de personas. Él amonestaba, él confrontaba. Y aún en la confrontación, Pablo me muestra su corazón de amor. Porque él amaba tanto a los demás, a tal punto que él no estaba dispuesto a dejarlo en su pecado y seguir como si nada importara. ¿Y cuántas veces no nos pasa eso a nosotras, que vemos a nuestra hermana o a nuestro hermano en pecado? Y simplemente por guardar la paz, nos quedamos calladas. Cuando hacemos eso, no estamos amando. Porque el pecado ofende a Dios y le hace daño, nos hace daño a nosotras que estamos pecando. Pero Pablo no solamente amonestaba, él también enseñaba. ¿Y qué Pablo enseñaba? La palabra de Dios. Porque solamente eso tiene el poder de transformar vidas. Solo su palabra tiene el poder para cambiar. Y él enseñaba continuamente. La efectividad de nuestro caminar en Cristo depende de nuestra instrucción y conocimiento de la palabra de Dios. Y si yo entiendo esa verdad, yo la voy a aplicar en mi vida, pero también yo voy a enseñar a otros. Y yo voy a ser multiplicadora de eso que Dios me ha enseñado. Pero tú sabes que yo no puedo dar aquello que yo no conozco. Porque una cisterna vacía no da agua. Cuando una cisterna está vacía y tú la prendes para que dé agua, ¿sabes qué va a pasar? Se va a dañar la bomba porque no tiene nada que alar. Y en nuestra vida de creyente a veces pasa eso. Estamos enseñando, pero no estamos consumiendo. Y al final, ¿qué estamos dando? ¿Qué estamos llevando a otras? ¿Nuestra propia sabiduría? Yo no puedo dar aquello que yo no conozco. Y Dios me llama a mí primero a consumir su palabra. Una y otra vez. A conocerla, a entenderla y a encontrarlo a Él en medio de ella. Pablo hacía esto con un propósito, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo, maduro en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Pablo tenía algo muy claro y es que no era en sus fuerzas y no se trataba de él. Se trataba del poder que habitaba en él, el poder del Espíritu Santo que obraba poderosamente en él. Porque no hay nada que nosotras podamos producir. Todo viene de Dios. Y sí, Pablo se esforzaba. Fíjense que el texto dice, esforzándome.
Esa palabrita está ahí, es importante. Sí estamos llamadas a esforzarnos y a sacrificar y gastar nuestras vidas por causa del Evangelio, pero teniendo en cuenta que lo hacemos según su poder que obra poderosamente en cada una de nosotras. No es en nuestras fuerzas, es en las de Él. Mis hermanas, Cristo es digno. Cristo es digno de que nosotras suframos por su causa. Cristo es digno de que le proclamemos. Cristo es digno de que lo conozcamos y prestemos atención a sus palabras, porque ellas dan testimonio de Él.